Las tres montañas. Mensaje de Navidad 1972-1973 por Samael Aun Weor. Por primera vez develado el camino de la liberación, primera edición, Bogotá DE, Colombia, 1972. Prefacio. Por el maestro Garga Cuichines. Por medio de esta obra conocerán los estudiantes gnósticos de avanzada, los ocultistas de escuelas superiores, los religiosos de avanzada, la senda de la liberación que por primera vez en la vida dan a conocer en obra escrita. La enseñanza gnóstica primaria nos conduce al conocimiento del cuerpo físico, del alma mortal y del espíritu inmortal. Conociendo nuestro cuerpo sabemos en qué vehículo andamos y quién manda y gobierna en él. Comprendemos que podemos mejorarlo y mejorar a su dueño, nos damos cuenta de que quien maneja el cuerpo es el alma y que este es el resultado o consecuencia del peregrinaje del espíritu en la materia. Nosotros la llamamos alma senciente porque hasta allí es producto de los sentidos y consciente porque es conocimiento vivido y de allí el nombre de conciencia. Se nos enseña a convertir el alma mortal en el alma inmortal. La conciencia, o sea nuestra alma, la desembotellamos por medio de tres factores que la revolucionan. Morir, nacer, sacrificio, puesto que ella se encuentra dormida, encerrada entre miles de vicios, manías y defectos que como lastre indeseable llevamos consigo. Debemos liberar el alma y al dios Prometeo, aquel que pinta la mitología griega, atado a una roca y un buitre devorando su vientre, así tenemos nosotros a nuestro Padre, bien amado, atado a la roca viva de la materia, incapacitado para manifestarse. Cuando destruimos nuestros defectos, morir, mejoramos nuestro cuerpo, porque limpiamos nuestros sentidos físicos, nuestros informantes, se purifican, ven la realidad con nitidez. El brillante es puro cuando no tiene mancha, igualmente sucede con nuestro cuerpo, cuando nos quitamos los defectos. Para nacer utilizamos hombres y mujeres, nuestras semillas, o simiente, todo nacimiento depende de la energía creadora, cuando la aprovechamos en nuestro favor otros vehículos o cuerpos nacen en nosotros, vital, astral, mental y de la voluntad, estos vehículos aumentan nuestra capacidad cognoscitiva y nos capacitan para el estudio superior, trascendental. Solo el hombre superior es capaz de sacrificarse por sus semejantes, solo así comprende el hombre el primer mandamiento de la ley de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando hemos recorrido en nosotros este conocimiento, nos encontramos en condiciones de escalar la primera montaña de que nos habla el maestro en este libro, la de la iniciación. La segunda montaña es la de la resurrección, la manifestación de la mónada divina en nosotros, la encarnación del tercer logos. En estas condiciones somos hijos de la resurrección, desaparecen los cuerpos de pecado y el hombre es hijo de sí mismo. La tercera montaña es la de la ascensión, como su nombre lo indica, nos conduce al absoluto, totalmente liberados. Cada una de estas montañas tienen sus propias iniciaciones. La sabiduría de la transmutación es múltiple, por medio de ella desentrañamos los más complicados misterios, por ejemplo el de la vaca sagrada, que es nuestra madre Kundalini individual, el Espíritu Santo en nosotros. Júpiter y su vaca forman la divina pareja interior de cada criatura. Muchos se descorazonan al leer los múltiples relatos que nos da el maestro, para conducirnos paulatinamente a la verdad, en la misma proporción, en que los padres cuidan de hacer conocer a sus hijos los misterios de la procreación y simiente de ellos. Sin embargo, este conocimiento lo recibe el alma de cada lector, no importa que los dormidos sentidos no lo comprendan, de momento, pero si perseveran en estos estudios, lograrán comprender a su tiempo, en la misma forma que el niño en su debido tiempo conocerá los misterios de su venida al mundo. Así conocerá en su tiempo que el Kundalini es la llama del amor, fuego erótico, fuego divino, nuestra serpiente ígnea. Se le habla a los estudiantes de la piedra filosofal, en su tiempo conocerán que esa piedra filosofal es el sexo, el cual cuando lo conocemos a fondo nos transforma radicalmente. El semen, nuestra semilla, es una entidad viva a nuestro servicio, aprendiendo a utilizarla, y disolviendo el yo psicológico, es el coagule del cual hablaron los antiguos alquimistas. Sobre la clavícula de Salomón, o sea la disolución del yo psicológico, para evitar que los distintos centros magnéticos, intelecto, movimiento, emocional, e instintivo, le roben el hidrógeno óxido al centro sexual, obra de los defectos que viven en el templo vivo, nuestro cuerpo físico. Debemos expulsar esos defectos, tal como nos lo enseñó el Hijo del Hombre, los cuales comercian con nosotros.
Cuando evitamos este robo en forma integral, nace el rey de la creación, el hombre auténtico. Telema. La voluntad creadora es el instrumento que convierte en oro los metales viles, o sea, lo malo en bueno, los defectos en poderes. El lado opuesto de un defecto es un poder, hay que convertir la pereza en diligencia, la cobardía en valentía, la mentira en verdad, la fornicación en castidad, la lujuria en templanza, el odio en amor. El Génesis de Enoch. Las tremendas energías sexuales que invaden en la primavera a nuestro planeta Tierra, las cuales incitan a las parejas a la reproducción. Los gnósticos las evitan mediante la práctica anual de los 40 días de abstinencia y continencia, dejando de comer cualquier clase de carnes y suspendiendo la práctica del arcano Asf, unión amorosa. Este hecho sucede desde los 40 días contados desde el Viernes Santo en adelante. Los 40 días antes es una forma errónea porque no corresponden con las fuerzas sexuales que recibe nuestro planeta. Las leyes de la naturaleza solo las entienden los que tienen sus sentidos internos despiertos, y no se pueden escribir porque se desfiguran. En los evangelios esenios de Juan, los cuales solo ahora está conociendo la cristiandad, los gentiles, los externos, le preguntaron: Maestro, ¿cuáles son las leyes de la vida? Y Jesús respondió, sentado en medio de ellos: En verdad os digo, nadie podrá ser feliz excepto aquel que siga la ley. Y los otros contestaron: Todos cumplimos las leyes de Moisés, nuestro legislador, tal cual como están escritas en las sagradas escrituras. Y Jesús les contestó: No busquéis la ley en vuestras escrituras, porque la ley es divina mientras que las escrituras son muerte. En verdad os digo que Moisés no recibió las leyes de Dios escritas, pero sí de palabra viva. La ley es la palabra viva del Dios vivo, el íntimo, para profetas vivientes, para hombres vivientes, resurrectos. En todo aquello que tenga vida está escrita la ley, pero buscadla principalmente en vosotros mismos. Porque en verdad os digo, todas las cosas vivientes están más cerca a Dios que las escrituras que carecen de vida. Estas enseñanzas nos conducen a nuestra bendita Ramio, Virgen Madre hija de tu Hijo, tal como lo leemos, dicho por el Dante en forma poética. Ella aparece en el drama de nuestra vida y nos ayuda a extirpar nuestros defectos, aquellos que se esconden sigilosamente en nuestros distintos estados de conciencia. El oro se prueba con fuego y la virtud con tentación. He ahí por qué debemos exterminar nuestros defectos, y nuestra Madre bendita juega papel importante en esta labor. El cartero cósmico, Samael, ha dicho a sus enemigos, gratuitos, en su afán de no establecer polémicas, lo siguiente: No se molesten por mi humilde persona, y acepto que soy un imbécil, pero se ve que sus detractores no lo aceptan, ya que han seguido atacándole. Ahora les ha dicho a los miembros del MQ: ¿Para qué visitas a un recadero? ¿Para qué visitas a un mandadero? Sabemos que esto trae desconcierto entre las filas gnósticas, pero oídnos bien: un recadero inmortal, que nos brinda pan candeal, alimento para el espíritu, muy pocas ocasiones tenemos de oírlo y sentirlo en nuestra vida. Debemos guardar respetuoso silencio ante su petición. Estas enseñanzas, del quinto evangelio, están escritas para la sexta y séptima raza de nuestro planeta Tierra, y para todos aquellos que ahora quieran vivir y disfrutar de la sabiduría del mañana, para que sepan defenderse de los combates de esta espantosa borrasca en que sucumbe la especie humana. 4 palabras al lector. Sin querer en modo alguno herir delicadas susceptibilidades, debemos enfatizar la idea básica de que en el ambiente cultural espiritual de la humanidad contemporánea, coexisten variadas instituciones venerables, que muy sinceramente creen conocer el camino secreto y que sin embargo no lo conocen. Permítaseme la libertad de decir con gran solemnidad que no queremos hacer crítica destructiva. Enfatizamos, y es ostensible, que eso no es delito. Obviamente, y por un simple respeto muy profundo hacia nuestros semejantes, jamás nos pronunciaríamos contra ninguna mística institución. A ningún elemento humano podría criticársele por el hecho de desconocer algo que nunca se le ha enseñado. El camino secreto jamás ha sido develado públicamente. En términos rigurosamente socráticos, diríamos que muchos eruditos que pretenden conocer a fondo la senda del filo de la navaja, no solo ignoran, sino además ignoran que ignoran. No queriendo indicar o señalar organizaciones espirituales de ningún tipo y sin el ánimo de herir a nadie, diremos simplemente que el ignorante ilustrado no solamente no sabe, sino además no sabe que no sabe.
En todos los libros sagrados de la antigüedad se hace alusión al camino secreto, se le cita, se le nombra en muchos versículos, mas la gente no le conoce. Develar, indicar, enseñar la senda esotérica que conduce a la liberación final, es ciertamente el propósito de esta obra que tenéis en vuestras manos, querido lector. Este es un libro más del quinto evangelio. Goethe, el gran iniciado alemán, dijo: toda teoría es gris y solo es verde el árbol de dorados frutos, que es la vida. Vivencias trascendentales es ciertamente lo que entregamos en este nuevo libro. Lo que nos consta, lo que hemos experimentado directamente. Es inaplazable trazar los mapas del camino, indicar con precisión cada paso, señalar los peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Hace algún tiempo los guardianes del Santo Sepulcro me dijeron: sabemos que te vais, mas antes de que te marches debéis dejarle a la humanidad los mapas del camino y vuestras palabras. Yo respondí diciendo: eso será lo que haré. Desde entonces me comprometí solemnemente a escribir este libro. El autor. Capítulo primero: mi infancia. No está de más aseverar solemnemente que nací con enormes inquietudes espirituales. Negarlo sería un absurdo. Aunque a muchos les parezca algo insólito e increíble el hecho concreto de que haya alguien en el mundo que pueda recordar en forma íntegra la totalidad de su existencia, incluyendo hasta su propio suceso del nacimiento, quiero aseverar que yo soy uno de esos. Después de todos los consabidos procesos natales, muy limpio y hermosamente vestido, deliciosamente fui colocado en el lecho materno junto a mi madre. Cierto gigante muy amable, acercándose a aquel sagrado lecho, sonriendo dulcemente me contemplaba, era mi padre. Huelga decir claramente y sin ambajes, que en el amanecer de cualquier existencia andamos originalmente en 4 patas, luego en 2 y por último en 3. Obviamente la postrera es el bastón de los ancianos. Mi caso en modo alguno podía ser una excepción a la regla general. Cuando tuve 11 meses quise caminar y es evidente que lo logré, sosteniéndome firmemente sobre mis 2 pies. Todavía recuerdo plenamente aquel instante maravilloso en que, entrelazando mis manos sobre la cabeza, hiciera solemnemente el signo masónico de socorro. El ahí vene almana. Y como quiera que todavía no he perdido la capacidad de asombro, debo decir que lo que sucedió entonces me pareció maravilloso. Caminar por vez primera con el cuerpo que a uno le ha dado la madre natura, es fuera de toda duda un prodigio extraordinario. Muy serenamente me dirigí hasta el viejo ventanal desde el cual podía verse claramente el abigarrado conjunto de personas que aquí, allá, o acullá, aparecían o desaparecían en la calleja pintoresca de mi pueblo. Agarrarme a los barrotes de tan vetusta ventana, fue para mí la primera aventura. Afortunadamente mi padre, hombre muy prudente, conjurando con mucha anticipación cualquier peligro, había colocado una malla de alambre en la balaustrada, a fin de que yo no fuese a caer en la calle. Ventana muy antigua de un alto piso. Cuánto la recuerdo. Vieja casona centenaria donde diera mis primeros pasos. Ciertamente en esa deliciosa edad, amaba los encantadores juguetes con que los niños se divierten, mas esto en modo alguno interfería mis prácticas de meditación. Por esos primeros años de la vida en que uno aprende a caminar, acostumbraba sentarme al estilo oriental para meditar. Entonces estudiaba en forma retrospectiva mis pasadas reencarnaciones y es ostensible que me visitaban muchas gentes de los antiguos tiempos. Cuando concluía el éxtasis inefable y retornaba al estado normal común y corriente, contemplaba con dolor los muros vetustos de aquella centenaria casa paternal, donde yo parecía, a pesar de mi edad, un extraño cenobita. Cuán pequeño me sentía ante esos toscos murallones. Lloraba, ¿sí? Como lloran los niños. Me lamentaba diciendo, otra vez en un nuevo cuerpo físico. Cuán dolorosa es la vida. Ay. 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 En esos precisos instantes acudía siempre mi buena madre con el propósito de auxiliarme, a tiempo que exclamaba: el niño tiene hambre, tiene sed, etcétera, etcétera, etcétera. Jamás he podido olvidar aquellos instantes en que alegre corría por los solariegos corredores de mi casa. Entonces me acaecían insólitos casos de metafísica trascendente. Me llamaba mi padre desde el umbral de su recámara. Yo le veía en ropas de dormir y cuando intentaba acercarme a él, se esfumaba perdiéndose en la dimensión desconocida. Empero, confieso sinceramente que este tipo de fenómenos psíquicos me eran muy familiares.
Entraba sencillamente en su alcoba y al verificar en forma directa que su cuerpo físico yacía dormido entre el perfumado lecho de caoba, me decía a mí mismo lo siguiente. Ah. Lo que sucede es que el alma de mi padre está afuera porque su cuerpo carnal en estos momentos está durmiendo. Por aquellos tiempos comenzaba el cine mudo y muchas gentes se reunían en la plaza pública durante la noche, para distraerse observando películas al aire libre en la rudimentaria pantalla. Una sábana bien templada, clavada en dos palos debidamente distanciados. Yo tenía en casa un cine muy diferente. Me encerraba en una recámara oscura y fijaba la mirada en la barda o pared. A los pocos instantes de espontánea y pura concentración, se iluminaba espléndidamente el muro cual si fuese una pantalla multidimensional, desapareciendo definitivamente las bardas. Surgían luego de entre el infinito espacio, paisajes vivientes de la gran naturaleza, gnomos juguetones, silfos aéreos, salamandras del fuego, ondinas de las aguas, nereidas del inmenso mar, criaturas dichosas que conmigo jugueteaban, seres infinitamente felices. Mi cine no era mudo, ni en él se necesitaba a Rodolfo Valentino, o a la famosa gatita blanca de los tiempos idos. Mi cine era también sonoro y todas las criaturas que en mi pantalla especial aparecían, cantaban o parlaban en el orto purísimo de la divina lengua primigenia, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Más tarde, al multiplicarse la familia, invitaba a mis inocentes hermanitos y ellos compartían conmigo esta dicha incomparable, mirando serenamente las figuras astrales en la extraordinaria barda de mi oscura recámara. Fui siempre un adorador del sol y tanto al amanecer como el anochecer subía sobre la techumbre de mi morada, porque entonces no se usaban las azoteas, y sentado al estilo oriental como un yogui infantil, sobre las tejas de barro cocido, contemplaba al astro rey en estado de éxtasis, sumiéndome así en profunda meditación. Buenos sustos se llevaba mi noble madre viéndome caminar sobre la morada. Siempre que mi anciano padre abría la vieja puerta del guardarropa, sentía como si me fuese a entregar aquella singular chaqueta o casaca de color púrpura en la que lucían dorados botones. Vieja prenda del vestir caballeresco que usara con elegancia en aquella mi antigua reencarnación en que me llamara Simeón Bleler. A veces se me ocurría que entre ese armario viejo pudieran también estar guardados espadas y floretes de los antiguos tiempos. No sé si mi padre me comprendiera. Pensaba tal vez que pudiera entregarme objetos de esa antepasada existencia. El anciano me miraba y en vez de tales prendas me entregaba una carreta para que con ella jugara. Juguete de dichas inocentes en mi infancia. Capítulo 2. Religión. Enseñado en buenos modales, confieso francamente y sin ambajes, que fui educado de acuerdo con la religión oficial de mi pueblo. Cabecear con alguien, por el desván, en plena liturgia, siempre me pareció abominable. Desde niño tuve el sentido de veneración y respeto. No quise jamás encogerme de hombros en pleno culto. Nunca me agradó escabullirme de entre mis sagrados deberes, ni reírme, ni burlarme de las cosas santas. Sin querer ahora enredarme entre espinas y zarzales, debo tan solo decir que en tal secta mística, no importa cuál sea su nombre, encontré principios religiosos comunes en todas las religiones confesionales del mundo. Citarlos ahora, es conveniente para bien de la gran causa. Cielos. Los hallamos en toda religión confesional aunque con diversos nombres. Empero, estos son siempre 9, como dijera con tanto acierto el Dante florentino, en su clásico poema de la Divina Comedia. 1. Cielo de la luna, mundo astral. 2. Cielo de Mercurio, mundo mental. 3. Cielo de Venus, mundo causal. 4. Cielo de Sol, mundo búdico o intuicional. 5. Cielo de Marte, mundo ádmico. Región de Adman. 6. Cielo de Júpiter, el nirvana. 7. Cielo de Saturno, mundo paranirvánico. 8. Cielo de Urano, mundo mar paranirvánico. 9. Cielo de Neptuno, el empíreo. Resulta palmario manifiesto que estos 9 cielos enhorabuena citados, están también dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, y se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Obviamente estos 9 cielos se hallan ubicados en 9 dimensiones superiores. Ostensiblemente se trata de 9 universos paralelos. Infiernos.
No está de más en este esotérico mensaje de Navidad 1972-1973, recordar con cierto énfasis muy singular a los diversos infiernos religiosos. Evoquemos con solemnidad, hagamos memoria, de los múltiples infiernos prehistóricos e históricos. Remembranza, reminiscencias, existe por doquiera sobre infiernos chinos, maometanos, budistas, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta incuestionable que todos esos variados infiernos sirven de símbolo para el mundo mineral sumergido. Claramente, el Dante, discípulo maravilloso de Virgilio el poeta de Mantua, descubre con asombro místico la íntima relación existente entre los 9 círculos dantescos y los 9 cielos. El bardo Todol, libro tibetano de los espíritus del otro mundo, resalta magnífico ante nuestros ojos haciéndonos ver la cruda realidad de los mundos infiernos, dentro del interior del organismo planetario en que vivimos. Es indubitable que los 9 círculos dantescos dentro del interior de la Tierra, se corresponden científicamente con las 9 infradimensiones sumergidas bajo la región tridimensional de Euclides. Resulta palmario y claro, la existencia cósmica de los mundos infiernos, en cualquier mundo del espacio infinito. Obviamente el reino mineral sumergido, no es ciertamente una excepción del planeta Tierra. Angeología. Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por series casi interminables de jerarquías de seres conscientes, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir, y quienes, ya se les llame por un nombre o por otro, Dianchoans, ángeles o devas, etc., son mensajeros tan solo en el sentido de ser agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia y todos ellos son hombres perfectos en el sentido más completo de la palabra. Múltiples servicios angélicos caracterizan el amor divinal. Cada Elohim trabaja en su especialidad. Nosotros podemos y debemos apelar a la protección angélica. Dios. Todas las religiones son perlas preciosas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Es ostensible el amor que todas las místicas instituciones del mundo sienten por lo divinal. Alá, Brahma, Tao, Zen, Yao, Inri, Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El esoterismo religioso no enseña ateísmo de ningún tipo, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nástica. No admisión de ídolos, incluyendo a ese dios antropomorfo de la gente ignorante, cosa absurda sería creer en un dictador celeste que sentado allá arriba en un trono de tiranía, lanzara rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. El esoterismo admite un logos o un creador colectivo del universo, un demiurgo arquitecto. Es incuestionable que tal demiurgo no es una deidad personal como muchos equivocadamente suponen, sino solo la colectividad de los Dianchoans, ángeles, arcángeles y demás fuerzas. Dioses dioses. Escrito está con caracteres de fuego en el libro resplandeciente de la vida, que Dios es el ejército de la voz, la gran palabra, el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es algo palmario y manifiesto, que cualquier hombre auténtico que logre realmente la perfección, ingresa por tal motivo en la corriente del sonido, en las milicias celestes constituidas por los budas de compasión, ángeles, espíritus planetarios, Elohim, Risi Prajapatis, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos ha dicho con gran énfasis que el logos suena y eso es obvio. El demiurgo, el verbo, es unidad múltiple perfecta. Quien adora a los dioses, quien les rinde culto, puede capturar mejor la honda significación de las diversas facetas divinales del demiurgo arquitecto. Cuando la humanidad se burló de los dioses santos, cayó herida de muerte en el grosero materialismo de esta edad de hierro. Lucifer. Podemos y hasta debemos eliminar radicalmente a todos los agregados psíquicos subjetivos, tenebrosos y perversos que llevamos dentro. Empero, es incuestionable que jamás podríamos disolver en nosotros mismos, a la sombra del logos íntimo. Resulta a todas luces claro y evidente que Lucifer es la antítesis del demiurgo creador, su sombra viviente proyectada en el fondo profundo del microcosmos hombre. Lucifer es el guardián de la puerta y de las llaves del santuario, para que no penetren en él sino los ungidos que poseen el secreto de Hermes.
Y ya que hemos escrito este tan aborrecible nombre para los oídos piadosos del vulgo, necesario sería consignar también que el Lucifer esotérico de la doctrina arcaica es todo lo contrario de lo que los teólogos, cual el famoso Desmouseaux y el Marqués de Mirville, suponen equivocadamente, pues es la alegoría del bien, el símbolo del más alto sacrificio, Christos Lucifer de los gnósticos, y el dios de la sabiduría bajo infinitos nombres. Luz y sombra, misteriosa simbiosis del logos solar, unidad múltiple perfecta, Ingries Lucifer. Demonios. Las diversas teogonías religiosas nos pintan como castigados a esos logo y divinos que, reencarnados en humanos cuerpos, cometieran el error imperdonable de caer en la generación animal. Esos genios tenebrosos son ángeles caídos, demonios auténticos en el sentido más completo de la palabra. Resulta absurdo aseverar que tales rebeldes hubiesen dado la mente al hombre. Es obvio que esos ángeles caídos son verdaderos fracasos cósmicos. Es muy oportuno en estos instantes recordar los nombres inhumanos de Andramelech, Belial, Moloch, Baal, etc., cuyas horrendas abominaciones pueden ser estudiadas por cualquier adepto de la logia blanca, en los registros acásicos de la naturaleza. Distíngase entre lo que es una caída esotérica y lo que es una bajada. Evidentemente esos ángeles rebeldes no bajaron, cayeron y eso es diferente. El limbo. Versados en la historia universal, bien sabemos en forma íntegra lo que es realmente el orco de los clásicos griegos y latinos. El limbo de los esoteristas cristianos. No está de más en este tratado, enfatizar la idea trascendental de que el limbo es ciertamente la antesala de los mundos infiernos. Todas las cuevas conocidas y por conocer forman una vasta e ininterrumpida red que abarca por entero al planeta Tierra, constituyendo el Orcus de los clásicos, como ya dijimos en renglones arriba citados, el limbo auténtico del esoterismo gnóstico, el otro mundo, en fin, donde vivimos después de muertos. Corresponde al limbo aquella mística y terrible alegoría que dice: allí viven aquellos niños inocentes que murieron sin haber recibido las aguas del bautismo. En gnóstico esoterismo tales aguas son de tipo genesíaco y constituyen el ens seminis. La entidad del semen, como dijera Paracelso. El bautismo sacramental de los diversos cultos religiosos simboliza la sexo yoga, el maituna, la magia sexual. En la médula y en el semen se encuentra la clave de la salvación y todo lo que no sea por allí, por este camino, es ciertamente una pérdida inútil de tiempo. Niños inocentes son aquellos santos que no trabajaron con las aguas espermáticas del primer instante. Gentes virtuosas que creyeron posible la autorrealización íntima del ser, sin cumplir con el compromiso del sacramento del bautismo. Desconocieron la magia sexual o la rechazaron enfáticamente. Solo Mercurio, el jefe y evocador de las almas, tomando el caduceo de la sabiduría en su diestra, puede evocar de nuevo a la vida a las infelices criaturas inocentes precipitadas en el orco. Solo él, el archimago y hierofante, puede hacerlas renacer en ambientes propicios, para el trabajo fecundo y creador en la forja de los cíclopes. Así es como Mercurio, el nuncio y el lobo del sol hace ingresar a las almas del limbo en las milicias celestes. Purgatorio. Definamos el purgatorio así: región molecular inferior, zona de tipo sublunar, astral sumergido, cama loca secundario. En el mundo purgatorial debemos freír las semillas del mal, aniquilar larvas infrahumanas de todo tipo, purgarnos de toda corrupción, purificarnos radicalmente. El Dante Alighieri, hablando sobre el purgatorio, dice: nos aproximamos hasta llegar al sitio que antes me había parecido ser una rotura, semejante a la brecha que divide un muro. Y vi una puerta, a la cual se subía por 3 gradas de diferentes colores, y un portero que aún no había proferido ninguna palabra. Y como yo abriese cada vez más los ojos, le vi sentado sobre la grada superior, con tan luminoso rostro, que no podía fijar en él la vista. Tenía en la mano una espada desnuda, que reflejaba sus rayos hacia nosotros de tal modo, que en vano intenté fijar en ella mis miradas. Decidme desde ahí, ¿qué queréis? Empezó a decir: ¿dónde está el que os acompaña? Cuidad que vuestra llegada no sea funesta. Una dama del cielo, enterada de estas cosas, le respondió: mi maestro, nos ha dicho hace poco. Id allí. Aquella es la puerta. Ella guía felizmente vuestros pasos, replicó el cortés portero. Llegad, pues, y subid nuestras gradas. Nos adelantamos.
El primer escalón era de mármol blanco, tan bruñido, sólido y tenso, que me reflejé en él tal como soy. El segundo, más oscuro que el color turquí, era de una piedra calcinada y áspera, resquebrajada a lo largo y de través. El tercero, que gravita sobre los demás, me parecía de un pórfido tan rojo como la sangre que brota de las venas. Sobre este último tenía ambas plantas el ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral, que me pareció formado de diamante. Mi guía me condujo de buen grado por los 3 escalones, diciendo: pide humildemente que se abra la cerradura. Me postré devotamente a los pies santos. Le pedí por misericordia que abriese, pero antes me di 3 golpes en el pecho. Con la punta de su espada me trazó 7 veces en la frente la letra P, y dijo: procura lavar estas manchas cuando estés dentro. Enseguida sacó de debajo de sus vestiduras, que eran del color de la ceniza o de la tierra seca, 2 llaves, una de las cuales era de oro y la otra de plata. Primero con la blanca y luego con la amarilla, hizo en la puerta lo que yo deseaba. Cuando una de las llaves falsea, y no gira con regularidad por la cerradura, nos dijo: esta entrada no se abre. Una de ellas es más preciosa. Pero la otra requiere más arte e inteligencia antes de abrir, porque es la que mueve el resorte. Pedro me las dio, previniéndome que más bien me equivocara en abrir la puerta, que en tenerla cerrada, siempre que los pecadores se prosternen a mis pies. Después empujó la puerta hacia el sagrado recinto, diciendo: entrad. Mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelve a salir. Entonces giraron en sus quicios los espigones de la sacra puerta, que son de metal, macizos y sonoros. Y no produjo tanto fragor, ni se mostró tan resistente la de la roca Tarpeya, cuando fue arrojado de esta el buen mételo, por lo cual quedó vacía. Yo me volví atento al primer ruido, y me pareció oír voces que cantaban al son de dulces acordes. Te Deum laudamos. Tal impresión hizo en mí aquello que oía, como la que ordinariamente se recibe cuando se oye el canto acompañado del órgano, que tan pronto se reperciben como dejan de percibirse las palabras. Véase la Divina Comedia del Dante. La Madre Divina, María o mejor dijera Ramio, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, Maya, la Divina Madre Cósmica, el poder serpentino que subyace en el fondo viviente de toda materia orgánica e inorgánica. María Magdalena. La bella Magdalena es, fuera de toda duda, la misma Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita y Venus. El aura solar de la Magdalena arrepentida, está constituida por todas las esposas sacerdotisas del mundo. Bienaventurados los hombres que encuentren refugio en esa aura, porque de ellos será el reino de los cielos. Cristo. Entre los persas, Cristo es Hormuz, Ahura Mazda, la antítesis de Ahriman. Satán. En la tierra sagrada de los Vedas, Cristo es Vishnu, el segundo Logos, sublime emanación de Brahma, el primer Logos. El Jesús indostánico es el avatar a Krishna. El evangelio de este maestro es similar al del divino Rabí de Galilea. Entre los chinos antiguos Fui es el Cristo cósmico, quien compusiera el famoso I Ching o libro de las leyes y nombrara para bien de la humanidad ministros dragones. En el país asoleado de Ken, en la tierra de los faraones, Cristo era de hecho Osiris, y quien lo encarnaba pasaba por tal motivo a ser un osirificado. Quetzalcóatl es el Cristo mexicano que ahora mora en la lejana Tule, el Dios blanco. Inmaculadas Concepciones. Es urgente comprender lo que son realmente las Inmaculadas Concepciones. Estas abundan en todos los cultos antiguos. Fui, Quetzalcóatl, Buda y muchos otros son el resultado de Inmaculadas Concepciones. El fuego sagrado hace fecundas a las aguas de la vida para que nazca el Maestro en nosotros. Todo ángel es ciertamente hijo de la Divina Madre Kundalini. Ella es realmente virgen antes del parto, en el parto y después del parto. En nombre de la verdad solemnemente aseveramos lo siguiente. El esposo de Devi Kundalini, nuestra Madre Cósmica particular, es el tercer Logos, el Espíritu Santo, Shiva el primogénito de la creación. Nuestra mónada íntima, individual o mejor dijéramos sobreindividual. Capítulo 3 Espiritismo. Era yo todavía un chaval de 12 primaveras, cuando solícito con alguien que ansioso investigaba los misterios del más allá, me propuse también inquirir, indagar, investigar en el terreno inquietante del espiritismo. Entonces con tesón de clérigo en la celda, estudié innumerables obras metafísicas.
No está de más citar autores como Luis C. Uribe, Camilo Flammarion, Kardec, León Denis, César Lombroso, etc. El primero de una serie de Kardec ciertamente me pareció muy interesante, mas, tuve que releerlo 3 veces con el ánimo indiscutible de comprenderlo íntegramente. Posteriormente convertido realmente en un verdadero ratón de biblioteca, confieso con franqueza, sin ambajes, que me apasioné con el libro de los espíritus, antes de seguir con muchísimos otros volúmenes de enjundioso contenido. Con mente impenetrable para cualquier otra cosa que no fuese el estudio, me encerraba muy largas horas dentro de mi casa o en la biblioteca pública, con el anhelo evidente de buscar el camino secreto. Ahora, sin presumir de sabio, sin vanagloria alguna, solo deseo en este capítulo dar a conocer el resultado de mis investigaciones en el terreno espiritista. Mediums. Sujetos pasivos, receptivos, que ceden su materia, su cuerpo, a los fantasmas metafísicos de ultratumba. Es incuestionable que el karma de la mediunidad es la epilepsia. Obviamente los epilépticos fueron mediums en sus vidas anteriores. Experimentos. 1. Cierta dama, cuyo nombre no menciono, veía constantemente el fantasma de una mujer fallecida. Este último le decía al oído muchas cosas. En solemne sesión espiritista cayó la dama en trance. El fantasma obsesor le indicó a la redicha medium escarbara en determinado lugar de la casa, pues allí, se le dijo, encontraría un gran tesoro. Se siguieron las indicaciones del fantasma. Desafortunadamente el tesoro no fue hallado. Es incuestionable que la fortuna esa, solo era una simple proyección mental de la psiquis subjetiva de los asistentes. Obviamente esa gente resultaba en el fondo muy codiciosa. 2. Allende el tiempo y la distancia, muy lejos de esta mi querida tierra mexicana, hube de internarme en el estado Zulia, Venezuela, Suramérica. Huésped de mi anfitrión, en su campestre morada, debo aseverar que por aquellos días fui testigo presencial de un acontecimiento metafísico insólito. Conviene ratificar para bien de mis lectores, que mi redicho anfitrión era, fuera de toda duda y dicho sin ambajes, un personaje demasiado humilde, de la raza de color. Es incuestionable que aquel buen señor, por cierto muy generoso con los necesitados, gastaba con salero, de su propiedad, en ricas comilonas. Residir en el hotel entre gente cultivada o resentirse contra alguien por algún motivo, era para este buen hombre, algo imposible. Ciertamente prefería resignarse a la tarea, con su suerte, en los duros infortunios del trabajo. Huelga decir en gran manera que aquel caballero de marras parecía tener el don de la ubicuidad, pues se le veía por doquier, aquí, allá y acullá. Cualquier noche de esas tantas ese distinguido caballero, con mucho secreto me invitó a una sesión de espiritismo. Yo, en modo alguno quise declinar tan amable invitación. 3 personas reunidas bajo el campesino techo de su hacienda, nos sentamos alrededor de una mesa de 3 patas. Mi anfitrión, lleno de inmensa veneración, abrió una pequeña caja que jamás abandonaba en sus viajes y de ella extrajo una calavera indígena. Posteriormente recitó algunas hermosas plegarias y clamó con gran voz, llamando al fantasma del misterioso cráneo. Era la medianoche, el cielo estaba encapotado con negros nubarrones que siniestros se perfilaban en el espacio tropical, llovía y truenos y relámpagos hacían estremecer a toda la comarca. Extraños golpes se sintieron dentro del interior del mueble y luego definitivamente violando la ley de la gravedad, como burlándose de los viejos textos de física, la mesa se levantó del piso. Después vino lo más sensacional. El fantasma invocado apareció en el recinto y pasó junto a mí. Por último la mesa se inclinó hacia mi lado y la calavera que sobre este mueble se encontraba, vino a posarse en mis brazos. «Ya basta», exclamó mi anfitrión. «La tempestad está muy fuerte y en estas condiciones tales invocaciones resultan muy peligrosas». En esos instantes un trueno espantoso hizo palidecer el rostro del invocador. 3. Ambulando cierto día por una de esas viejas callejas de la Ciudad de México, DF, movido por una extraña curiosidad hube de penetrar con otras personas en una antigua casona, donde para bien o para mal, funcionaba un centro espiritista o espiritualista. Exquisito salón extra superior de muchas campanillas y con bastante gente emotiva, delicada y de marca mayor. Sin pretender en modo alguno exponerme a un riesgo, muy respetuosamente tomé asiento frente al estrado.
empaparme en las doctrinas de los medium espiritistas, discutir, o empezar a arrojar con mal en términos amistosos y con fingidas mansedumbres y poses pietistas, ciertamente no fue mi propósito al entrar en tal recinto. Solo quería tomar nota de todos los detalles con flexible entendimiento y singular cordura. Ensayarse a orar en el hablar para recitar en público, prepararse con anticipación, ciertamente es algo que está en todo tiempo excluido de la mentalidad espiritista. Paciente la sacra cofradía del misterio, aguardaba con anhelo místico voces y palabras surgidas de ultratumba. Independiente de los demás en sus diagnósticos, idóneo para algo bien nefasto, un caballero de cierta edad cae en trance, convulsivo se estremece como cualquier epiléptico, sube a la tarima, ocupa la tribuna de la elocuencia y toma la palabra. Aquí, entre vosotros, Jesús de Nazaret el Cristo, exclama con gran voz aquel infeliz poseso. En esos instantes terroríficos vibra horripilante la tarima engalanada con cirios y flores, el altar de los Baales, y todos los devotos caen en tierra prosternados. Yo, sin querer turbar en el desempeño a nadie, serenamente me dediqué a estudiar al medium con mi sexto sentido. Traspasado de angustia pude verificar ciertamente la cruda realidad de aquel insólito caso metafísico. Obviamente se trataba de un impostor siniestro e izquierdo que explotaba la credulidad ajena haciéndose pasar por Jesucristo. Con mi sentido clarividente observé a un mago negro ataviado con roja túnica color sangre. El tétrico fantasma metido entre el cuerpo físico del medium, aconsejando a los consultantes, procuraba hablar con tono jesucristiano a fin de que los fanáticos aquellos no lo descubriesen. Concluida aquella horripilante sesión, me retiré del recinto con el ardiente deseo de no regresar jamás allí. 4. Vivir a placer, con su familia, de favor, en paz para trabajar, por obra de magia, sobre la tierra, es ciertamente algo muy romántico. Empero, abalanzarse a los riesgos suele a veces ser indispensable cuando se trata de procurar para los